Hola, ¿qué tal? Culturales compulsivos, bienvenidos a una edición más de Cultura Compulsiva. Mi nombre es Juan Pablo y Felipe, ¿cómo estás? Ya ni siquiera te tengo que presentar, así que vamos lleno a preguntarte cómo estás hoy. No, encantadísimo. La verdad, tenía muchas ganas de que llegáramos tú y yo a platicar de esta película. Es una de las fundamentales del siglo XXI. Es un clásico, yo creo que desde el año que apareció, ¿no? Ujú. Y que se llama Inception. ¿Eh? Y ese título creo que pierde muchas de las significaciones, muchas de las polisemias, en español cuando lo traducen como el origen, ¿verdad? ¿No? Inception es, digamos, muchísimo más y nos habla justamente de esta implantación de ideas, de sueños, ¿verdad? De posibilidades que luego no sabemos cómo van a terminar desarrollándose. Bueno, Christopher Nolan, el año 2010, Inception. De eso vamos a hablar hoy. Efectivamente, Felipe, mencionas a Christopher Nolan, ¿no? Que setémonos en el momento del lanzamiento de Inception, julio de 2010. El señor Nolan venía de romper la crítica y la taquilla con El Así es. Caballero de la Noche, la secuela de su Batman Begins. Bueno, El Caballero de la Noche estrena en 2008, Batman Begins en 2005, y en ese inter estrena El Gran Truco con Hugh Jackman y Christian Bale, una película que dio mucho de qué hablar también. Y no olvidemos que el primer largometraje comercial ya de Christopher Nolan es Memento, ¿no? De Guy Pearce, que a día de hoy yo creo que está ahí entre los más cinéfilos como el top 2 de Nolan, ¿eh? Quizás Memento y quizás El Origen, ahí peleándose con Interestelar, ¿no? Sí, Pero definitivamente El Origen llegó a cambiar un chorro de cosas en el género de la ciencia ficción, Felipe. ¿Qué nos puedes decir sobre? así es. Sí, bueno, concuerdo completamente contigo. Yo creo que es difícil entre esas tres poder quedarte con una, porque además son muy distintas, ¿no? Ah, En términos temáticos, en términos de realización, de puesta en escena, nosotros ya vamos viendo el estilo, la huella digital, digamos, de un director. Vamos notando, ¿no?, sus marcas, ¿no?, en términos de producción, casting, por supuesto, ¿no? Y realización. Pero hay una cuestión que me parece que es fundamental de él como director, ¿no? Que es la manera que tiene de leer el panorama, ¿no? No todos lo llevan a cabo así. Es decir, tenemos películas de él que tienen una profundidad intelectual y la manera de presentarlos es la habitual de películas de acción, por ejemplo, ¿no? En este caso, es ciencia ficción, ¿no?, película de acción, pero el trasfondo es muy complejo. Es decir, aquí nosotros tenemos vinculados varias cuestiones que a mí me parece que incluso no se han terminado de desmontar, ¿no?, en términos del análisis. O sea, por un lado tenemos el tema de los sueños al modo del psicoanálisis, ¿no? Por otro lado, la idea de la literatura fantástica, bueno, del fantástico, a lo Borges. Jorge Luis Borges tiene un cuento que se llama Las ruinas circulares, en donde un hombre sueña a otro, ¿no?, en cada detalle, y luego ese hombre creado o soñado se va en llamas, y el creador se ve a sí mismo en llamas, por lo tanto está haciendo el sueño de otro. Esta idea, digamos, de las muñecas rusas, ¿no?, o las cajas chinas, está muy bien trabajado con Nolan, ¿no? Y por último, la, la intertextualidad o la absorción de discursos más complejos, pero en soportes que pueden ser incluso disfrutados por adolescentes, como puede ser el anime, y en específico el antecedente este de Paprika, ¿no? Siempre, perdón, me confundo, Tsutsui, ¿no? El Paprika de Tsutsui. Esta idea de que no es solamente que nosotros lleguemos a una dimensión en donde se están elaborando dramáticamente los sueños, dramáticamente en el sentido teatral, ¿no?, sino que hay más niveles todavía, ¿no? Y esos niveles más profundos, por supuesto, nos pueden llevar a que el diseño del sueño no salga bien, ¿eh? Pensemos que Kof, que es el protagonista interpretado por Leo DiCaprio, siempre está el riesgo de que esa inmersión, ¿no?, en el inconsciente de aquellos a los que les quiere sacar la información, ¿no?, en este caso un tipo de información empresarial, bancaria, salga mal porque está el recuerdo de la esposa muerta, ¿no? ujú. Y eso está tan hundido, ¿no?, en el inconsciente suyo, que aparece como si fuera un tren desbocado, por ejemplo, ¿no? Esa es la metáfora y eh,
la condensación y el desplazamiento, para utilizar términos de la interpretación de los sueños de Freud, ¿no? Que ha tomado la esposa, ¿no? Es decir, ¿por qué uno no se sueña con las cuestiones que aparentemente le causan mayor preocupación o trauma, incluso trauma, ¿no? Porque evidentemente la elaboración onírica está sometida a reglas que son muy parecidas a las de la literatura, ¿no? Es decir, no me voy a soñar con el rostro de mi esposa muerta, me voy a soñar con un tren, ¿no?, que está desplazando todo a nuestro paso, ¿no? Entonces, bueno, creo que partimos no hemos tocado ni siquiera la trama, ¿eh? Y ya partimos con una de las películas que a lo mejor pronunciado por nosotros suena complejo, pero es muy digerible, que esa es la cuestión. También él renueva el cine blockbuster, ¿no? Que esto es lo que me llama mucho la atención. Es decir, no solamente con esta, con todas sus películas, creo que Christopher Nolan hace Inception. Es decir, no sabemos exactamente qué vimos, nos encantó, ¿no? Porque había acción y disparos y persecuciones, pero nos implantó algo que a lo mejor a los 2 meses, 3 meses que la recordemos, vamos a decir, esto era, ¿no? Lo que realmente quería decir. Exactamente. Mencionabas muchos aspectos de los sueños que para mí son muy dignos de rescatar, ¿no? Porque este señor, Christopher Nolan, se tardó alrededor de una década confeccionando el guión, la idea, la manera de poner la puesta en escena, algo así. Y la verdad es que hay aspectos en la película en donde se manejan los sueños de una manera en la que uno se puede identificar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el concepto de la patada, ese sentimiento de que te estás cayendo o que te matan en un sueño y que despiertas, ¿no? También lo que es la inception en sí, la originación, como dicen en la película, es este momento en donde Don Go y su equipo te plantan una idea haciéndote creer que es tuya, y no sé si a nuestros espectadores les ha pasado, pero yo realmente me he sentido alguna vez como que tengo una idea y estoy muy casado con esa idea y salió de la nada, nadie me la dijo. Entonces, este tipo de cosas, de este tipo de formas, aterriza Nolan aspectos que pueden ser cotidianos en esta película, ¿no? Le mete su elemento fantasioso y lo justifica de una manera en que uno puede decir, oye, claro que sé que estoy viendo ciencia ficción o fantasía o lo que sea. ¿Quién me dice que esto no tiene esa verosimilitud, ¿no? Y como mencionas, Felipe, esta película, quizás para los que no somos tan brillantes, nos toma un par de vistas, unas 2 o 3 veces que la hayamos visto para entender por completo una película, ¿no? Y ya para cerrar, Felipe, ¿tú crees que sea adecuado de parte de un director el retar a una audiencia de esta forma? Pues es lo que tiene que hacer el cine para no salirse de la esfera del arte, creo, ¿no? Digamos que el cine siempre está en la cuerda floja, diríamos, ¿no? Entre caerse de un lado que sea puro espectáculo o del otro lado que sea un asunto para iniciados, nada más, ¿no? Y creo que él va, ¿no? Y va caminando bastante firme por esa cuerda floja, me refiero a Nolan. Uh-huh. Creo que sí, tiene que ser desafiante, pero no tiene que ser impenetrable. Uh-huh. Muchos los han criticado, de hecho, que sus películas son raras son, por supuesto, ¿no? Pero no incomprensibles. Claro. Creo que detrás de esa envoltura de ciencia ficción, insisto, de película blockbuster, de película taquilla, renueva por completo, ¿no? Incluso la manera en la que se puede llevar a cabo, se puede narrar, más bien, ¿no? Con las herramientas propias del cine, una historia. Y otra cosa, películas como las suyas, ¿no? O pensando en directores como lo hablábamos la vez pasada, Richard Linklater, ¿no? Uh-huh. O Ari Aster, ¿no? Por ejemplo, o bueno, los coreanos ahorita, Uh-huh. justo el efecto de una película se tiene que sentir como al tercer día, ¿no? Y notar que incluso en tu propia vida cotidiana o en tus propios sueños aparecen escenas, ¿no? Por ejemplo, y con esto me gustaría terminar, todos los del equipo, ¿no? de Don Cough tienen sus tótems, que les llaman, ¿no? Sus talismanes, Uh-huh. para darse cuenta si están en un sueño o están en la realidad, porque evidentemente la frontera es muy ligera, ¿no? Y por supuesto, él tiene una peonza, ¿no? Una especie de trompito, que por leyes termodinámicas va a detenerse en la realidad. Si no se detiene es que sigue soñando, ¿verdad? Entonces, eso también me parece una genialidad. Y lo otro es el final, ¿no? El final, a ver si yo
tengo mi teoría al respecto, ¿no? Pero esperemos que compartirla, ¿no? Ya lo dejamos hasta aquí porque al final gira esta peonza y la película se interrumpe, la verdad, ¿no? No sabemos si se cae o no para saber si realmente recupera a los hijos, ¿no? Y yo no quiero darles completamente la teoría, me gustaría de hecho que nos hicieran los comentarios, pero fíjense nada más en su mano izquierda, que es la mano en donde lleva el anillo o no lleva el anillo, ¿no? Entonces, esa es una manera bastante directa, ¿no? De saber si esa escena final pasaba en la realidad o pasaba en el sueño. Muy interesante, y con eso vamos a dejar a nuestra audiencia así, Picadísima. exactamente, así de nerviosos como los va a dejar el final de Inception, ¿no? Un gusto haber compartido una vez más contigo, Felipe, y nos vemos a la próxima. Encantado, Juan. Nos vemos y un saludo a todos. Adiós.